Historia del siglo XX. En los años 60, dos de los hombres más poderosos del mundo eran el presidente de los Estados Unidos de América y el primer ministro y líder del Partido Comunista de la Unión Soviética. Kennedy y Khrushchev. En el otoño de 1962, ambos se enfrentaron a causa de una isla del Caribe cercana a los Estados Unidos y por primera vez desde 1945 condujeron al mundo al borde de una guerra nuclear. La isla se llamaba Cuba. Hasta 1959 su capital, La Habana, había sido el centro de una dictadura militar bajo el presidente Batista. Había llegado al poder en 1952. Al principio, Batista había prometido reformas, pero en cambio su gobierno empleó la fuerza y fue cayendo en la corrupción. Cuba, conocida en todo el Nuevo Mundo como el lugar predilecto de los americanos adinerados, estaba adaptada a sus gustos y necesidades. La influencia de los Estados Unidos no terminaba en las pistas de las salas de fiestas. Era el factor dominante de la vida cubana. Las inversiones americanas eran enormes y suponían una gran fuente de influencia y poder en la isla. Los norteamericanos eran propietarios también de la mayor parte de las haciendas más importantes. Sin embargo, en el campo, los campesinos cubanos no tenían tierras, carecían de maquinaria y vivían en la pobreza. La economía se basaba en el azúcar. Solo cuando se daba una buena cosecha y los precios del azúcar en el mundo eran altos, podía Cuba estar tranquila. El símbolo más importante de la influencia americana estaba en la bahía de Guantánamo, con su enorme base aérea y naval cedida a Estados Unidos por espacio de 99 años. A finales de los 50, Batista actuaba cada vez con más dureza, presionando implacablemente a sus adversarios políticos. Entonces, en diciembre de 1956, unos cuantos revolucionarios contrarios a su régimen, encabezados por Fidel Castro, llegaron a Cuba. Fue un desastre. Muchos de ellos fueron aplastados por las tropas de Batista, pero algunos lograron escapar a las montañas de Sierra Maestra, un lugar remoto, inaccesible y seguro. Allí fue donde Castro empezó a construir una base revolucionaria. Convenció a muchos de los habitantes de la zona para que le apoyaran y les adoctrinó sobre sus objetivos políticos. Sus guerrillas mejoraron su preparación y creció el apoyo a su iniciativa. En 1958, un contingente compuesto por solo 300 hombres fue capaz de resistir una importante acción del ejército cubano destinada a acabar con ellos. Después de esto, la derrota de Batista era solo cuestión de tiempo. Sucedió en enero de 1959. El desfile victorioso de Castro en La Habana debió parecer un cuento de hadas convertido en realidad. El ejército y el gobierno de Batista habían sido derribados en el espacio de 2 años. Castro solo tenía 32 años y parecía encarnar una nueva esperanza. Una de las primeras medidas que tomó fue castigar a los responsables de las atrocidades cometidas bajo el régimen de Batista. Estaba claro que los acusados iban a ser declarados culpables y muchos de ellos sin duda lo eran. Castro también aspiraba a la independencia económica y exigió el fin de la explotación extranjera. A lo largo de aquel año fueron expropiadas muchas empresas privadas, en su mayor parte de propiedad extranjera. A medida que fue ampliándose este proceso de nacionalización, la embajada norteamericana aconsejó a sus ciudadanos que abandonaran el país. Finalmente, el mismo embajador norteamericano se fue de Cuba en octubre, dejando vacía su flamante embajada en La Habana. Los vínculos económicos de los que había dependido Cuba, para bien o para mal, durante más de 100 años, habían sido rotos. Ese modo de vida había llegado a su fin.
El azúcar, pilar de la economía cubana, ya no era adquirido por los americanos. ¿Quién les iba a reemplazar? Los soviéticos. En febrero de 1960, el viceprimer ministro soviético Mikoyan visitó La Habana y firmó un importante acuerdo económico según el cual la Unión Soviética se comprometía a comprar 1 millón de toneladas de azúcar al año y concedía a Cuba un préstamo sustancial por un plazo de 12 años. Nada habría podido marcar el giro político de Cuba de un modo más determinante. La isla se había convertido así en un problema político que iba a perseguir al nuevo presidente americano en Washington desde el mismo día de su juramento. John Fitzgerald Kennedy, ¿jura usted solemnemente? Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente que desempeñará fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. John Kennedy procedía de una rica y numerosa familia de Boston de origen irlandés. Su infancia había sido feliz, privilegiada y segura. El joven Kennedy también se convirtió pronto en un triunfador en los círculos sociales. Ahí parecían empezar y terminar sus preocupaciones. En 1941 se alistó en la Marina y más tarde combatió en la Guerra del Pacífico. Sus experiencias durante ese periodo en el que fue hundido su torpedero y él mismo resultó herido, debiendo afrontar una recuperación lenta y dolorosa, contribuyeron sin duda a su madurez y su serenidad de espíritu. Tras la guerra, en 1946, decidió dedicarse a la política en su estado natal de Massachusetts y fue elegido para el Congreso un año después. Fue entonces cuando Kennedy empezó a desarrollar el estilo electoral que le habría de conducir a la presidencia. Con el apoyo de la oposición y el dinero de la familia Kennedy, añadido a su propio encanto e inteligencia personales, no podía fracasar. En 1952 fue elegido para el Senado. En 1953 se casó con Jacqueline Bouvier, tan bella como atractivo era el propio Kennedy. La brillante trayectoria de Kennedy dio un paso más con su designación en 1960 como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Y ante ustedes su candidato y próximo presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. La batalla por la presidencia fue dura y cerrada, pero en enero de 1961 Kennedy se convirtió en el 35º presidente de los Estados Unidos. Quiero que todas las naciones, amigas o no, sepan que estamos dispuestos a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, afrontar cualquier dificultad, apoyar a cualquier amigo, combatir cualquier chantaje para asegurar la salvaguardia y el triunfo de la libertad. Su triunfal elección pronto se vio enturbiada por los problemas reales que se cernían sobre él y muy en especial la cuestión cubana. América estaba dividida. Algunos apoyaban a los grupos contrarios a Castro, otros creían en la revolución. En abril de 1961, 1.400 exiliados cubanos, entrenados y apoyados en secreto por los americanos, desembarcaron en la bahía de Cochinos de Cuba con el fin de derrocar el gobierno de Castro. La invasión solo duró 3 días y supuso un fracaso total. Sin embargo, Kennedy asumió, no sin cierta arrogancia, la responsabilidad e incluso trató de justificar la acción. Ya otras veces he insistido en que se trata de la lucha de patriotas cubanos contra un dictador cubano. Aunque, como es natural, no hayamos ocultado nuestras simpatías, hemos dejado bien claro que las Fuerzas Armadas de este país no intervendrían en manera alguna. Pero esperemos a que los hechos demuestren que nuestra moderación tiene un límite. Sin embargo, no solo Cuba vio la derrota de la bahía de Cochinos como un desastroso comienzo de la nueva presidencia. Acababa de afrontar su primera decisión de importancia y no podía haberlo hecho peor. La elección se dejó oír en todo el mundo. Su recuerdo todavía estaba presente en Viena, menos de 2 meses después, cuando el presidente Kennedy y el líder soviético y primer ministro Khrushchev se dieron la mano en su primer encuentro oficial. La reunión les dio la oportunidad de medir sus fuerzas. Los dos líderes fueron prácticamente los únicos en hablar. Khrushchev no hizo concesiones. Kennedy sintió que no le había impresionado mucho. Hay quien cree que en Viena, Khrushchev, que entonces atravesaba un momento excepcional de poder y prestigio, decidió que Kennedy era un joven que podía ser manejado, especialmente por él. Nikita Khrushchev había llegado al poder supremo desde la pobreza.
Su familia vivía en la cuenca del Donetsk, Ucrania, donde su padre trabajaba en las minas de carbón. Las condiciones de vida eran sumamente duras. Khrushchev empezó a trabajar a los 15 años como aprendiz de ingeniero. Comenzó a interesarse por la política activa y participó en algunas huelgas siendo despedido. Durante la Revolución de Octubre de 1917 organizó las milicias de trabajadores conocidas como Guardia Roja. En 1916 ingresó en el Partido Comunista y fue nombrado comisario subalterno del ejército. En 1925 era delegado de distrito del partido. En 1934 fue elegido miembro del Comité Central del Soviet. Como líder del partido en Moscú, fue responsable de la construcción del metro de Moscú, que daría fama a Stalin. El éxito de esta iniciativa corroboró la capacidad de Khrushchev para organizar e impulsar la labor de otros y al mismo tiempo reforzó la confianza de Stalin en él. Pero el momento determinante de su trayectoria se produjo en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la derrota parecía inminente, Khrushchev asumió la responsabilidad de la ciudad sitiada, manteniendo los suministros, logrando que las fábricas no dejaran de funcionar y contribuyendo a organizar su acertada defensa. El 21 de diciembre, cuando Stalin cumplió 70 años, Khrushchev ya había alcanzado la máxima categoría del poder soviético. Estaba además muy bien situado en la lucha por suceder a Stalin. De hecho, cuando murió Stalin, Khrushchev formaba parte del grupo que asumió el poder, pero pronto logró superar en estrategia a sus rivales al protagonizar la visita a la China de Mao Zedong como uno de los dos líderes de la Unión Soviética. En sus viajes oficiales adoptó un estilo muy espectacular e inmediato que siempre destacaba en las primeras páginas de la actualidad. Aunque compartía el poder, se le identificaba prácticamente con el liderazgo absoluto. En su país, su estilo también era diferente a lo habitual. Stalin nunca se había preocupado en conocer de cerca a su pueblo, ni había coqueteado con la popularidad. Pero Khrushchev quería contar con el apoyo popular y ello exigía una nueva actitud por su parte. En 1956 dio su paso más atrevido en esa dirección al atacar el mandato de Stalin y desvelar algunos de los crímenes cometidos durante aquellos años. Al mismo tiempo, auspició la coexistencia pacífica con Occidente. Por otra parte, Khrushchev se propuso desafiar el rol dominante de Estados Unidos en el mundo. El lanzamiento del primer satélite espacial en 1957 colocó claramente a la Unión Soviética en cabeza de la carrera con los Estados Unidos por la conquista del espacio. En septiembre, Khrushchev se convirtió en el primer líder soviético que visitaba Norteamérica. En nombre del gobierno y del pueblo de América, quiero expresar la esperanza de que tanto ellos como usted encuentren interesante y útil su estancia entre nosotros. La visita tenía como principal objetivo convencer a los americanos de que la Unión Soviética deseaba vivir en paz con los Estados Unidos. Todo se desarrolló con una gran cordialidad. Pero los americanos seguían enviando sus aviones U-2 en misiones secretas para fotografiar la Unión Soviética. En 1960, los soviéticos derribaron uno de estos aparatos y llevaron a juicio a su piloto. Las consecuencias fueron desastrosas. En París, Khrushchev se declaró defraudado por lo que consideraba como una traición por parte de los americanos, abandonando la conferencia cumbre de líderes mundiales tan minuciosamente preparada. En otra reunión, denunció a los americanos y a su agente. La tensión mundial se agravaba a pasos agigantados. Las cosas no estaban mucho mejor en las Naciones Unidas 3 meses más tarde. El Reino Unido aceptará gustosamente cualquier forma de inspección o control que apruebe la Unión Soviética. Un gran número. Y traduzca esto último si no le importa. Así era el hombre de 65 años que en junio de 1961 conoció al presidente americano, 20 años más joven, en Viena. Kennedy no le subestimó. A su regreso a los Estados Unidos, ordenó inmediatamente un aumento de las tropas de persuasión norteamericanas dentro y fuera del país. Entre 1961 y 1962, Kennedy triplicó el presupuesto de defensa. Berlín fue el detonante de la siguiente crisis. Para frenar la huida hacia Occidente de sus ciudadanos, Alemania Oriental levantó en agosto de 1961 un muro que dividía la ciudad. Contaba para ello con el apoyo soviético. Kennedy acusó a la Unión Soviética de entablar un juego peligroso. El mundo no se va a dejar engañar por el intento comunista de convertir Berlín en un foco conflictivo. Berlín es hoy una ciudad en paz. El origen de la tensión y el conflicto está en Moscú, no en Berlín.
Y si estalla una guerra, lo habrá hecho desde Moscú, no desde Berlín. Otra amenaza a la paz iba a cernirse aún sobre el mundo. La Cuba de Fidel Castro dependía cada vez más de la ayuda militar y económica de Khrushchev. La cuestión estaba en saber qué tipo de armas estaban suministrando los soviéticos. En agosto de 1962, un U-2 americano fue enviado con la misión de sobrevolar Cuba. Sus cámaras desvelaron la existencia de cohetes y bombarderos nucleares soviéticos instalados allí. Había dos tipos de misiles, de medio y largo alcance. Una vez lanzados, tales misiles podían alcanzar ciudades norteamericanas tan alejadas como Los Ángeles en el oeste y Washington en el este. Winnipeg, Chicago, Nueva York también quedaban dentro de su campo de acción, así como Brasil en América del Sur. ¿Qué debía hacer Kennedy? Durante cerca de una semana consultó a sus asesores. Todos ellos coincidieron en que la existencia de misiles en la isla caribeña era inaceptable. Suponía una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El problema consistía en eliminar tal amenaza. Para algunos, la única solución era atacar y bombardear los misiles. Otros sugirieron la posibilidad de bloquear Cuba para evitar que llegaran a la isla más suministros soviéticos. Finalmente, Kennedy decidió que este era el mejor sistema. La Marina norteamericana bloquearía Cuba o la pondría en cuarentena y se exigiría a los soviéticos que retiraran sus misiles y bombarderos. Apelo al presidente Khrushchev para que frene y elimine esta amenaza clandestina, temeraria y provocadora para la paz mundial y la estabilidad de las relaciones entre nuestros respectivos países. Le apelo también para que abandone esta escalada de dominación mundial y se una al esfuerzo histórico de terminar con la peligrosa carrera de armamentos e imprimir un nuevo giro a la historia del hombre. Ahora tiene la oportunidad de evitar que el mundo caiga en el abismo de la destrucción. El representante norteamericano se enfrentó a los soviéticos en las Naciones Unidas. Déjeme que le haga una pregunta muy sencilla. ¿Niega usted, señor embajador Zorin, que la Unión Soviética haya instalado y siga instalando misiles de medio y largo alcance y rampas de lanzamiento en Cuba? ¿Sí o no? No espere a la traducción. ¿Sí o no? Me lo plantea usted como si fuera el fiscal. Tendrá su respuesta a su debido tiempo. Está usted aquí y ahora ante el jurado de la opinión pública mundial y puede contestar sí o no. Ha negado usted que existan tales misiles, ¿no? Me gustaría saber si usted, si lo ha entendido correctamente. Querría traducir. Estimado colega, puede usted seguir con su intervención. Tendrá su respuesta a su debido tiempo. Estoy dispuesto a esperar esa respuesta hasta el día del juicio final si es necesario. Mientras continuaba el debate público, los líderes americanos y soviéticos se mantenían en contacto. En una carta enviada un día más tarde, Khrushchev acusaba a Kennedy de amenazarle a él y a la Unión Soviética con el bloqueo, posibilidad que no estaba dispuesta a permitir. Los Estados Unidos, decía en la carta, están empujando a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear a escala mundial. En realidad, el envío de cohetes rusos a Cuba pronto empezó a disminuir, con lo que la Unión Soviética daba a entender que no se iba a arriesgar a provocar un bloqueo por parte de Estados Unidos. Pero Kennedy aún tenía que deshacerse de los misiles y así se lo hizo saber. Khrushchev envió entonces dos mensajes. Uno era razonable, el otro no hacía concesiones. En el primero decía que si Kennedy prometía que los Estados Unidos no iban a atacar Cuba y levantaba el bloqueo de la isla, la cuestión de la retirada o destrucción de las rampas de misiles se plantearía de un modo totalmente distinto. Kennedy aceptó los términos de la primera carta y el 28 de octubre los rusos ordenaron la retirada de sus naves junto con los misiles. Las rampas de lanzamiento emplazadas en Cuba fueron desmanteladas y el mundo logró evitar así la inminencia de una guerra nuclear. Ahora se abrían nuevos caminos para el entendimiento. Debemos plantear nuestra política de modo que el interés de los comunistas esté como el nuestro en aceptar una paz genuina. Y sobre todo, mientras defendemos nuestros respectivos intereses vitales, las potencias nucleares debemos evitar confrontaciones que puedan desembocar para el adversario en la necesidad de elegir entre una retirada deshonrosa y una guerra nuclear. Permitir ese tipo de escaladas en nuestra era no solo sería una demostración de la bancarrota de nuestra política, sino una sentencia de muerte colectiva.